Y es miércoles 25 de febrero y a esta hora en Radio Torre Pacheco tenemos una nueva cita con El Mirador y, por supuesto, con Miguel Galindo, al que ya saludamos. Miguel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bien, ¿verdad? Aquí esperando. Esperando. Bueno, pues el título de esta semana, del artículo que nos vas a leer a continuación, es una frase que hemos dicho muy a menudo y es: no es justo. Vaya, y eso cuanto más joven se es, más se dice. Cierto. No es justo, no es justo. Sí. Esto no es justo. Muy bien, pues por eso es la más corta y la más reiterada. El no es justo es un concepto que aprendemos en nuestra más tierna edad o nos aprenden, no lo sé, y que repetimos constantemente mientras vamos creciendo ante cualquier adversidad o contradicción que se nos oponga. Aunque bueno, yo tengo que decir que los de mi generación ni se nos ocurría emplearla ante nuestros mayores por si se nos caían los dientes así de golpe y porrazo. Y más en una época en la que nada era justo. Entonces sí que no había nada justo, pero así se aceptaba. Entonces el no justo era como pegarle una patada al pan caído de la boca. Si era o no era justo, se le recogía del suelo, se le besaba y se comía por duro o manchado que estuviera. Y luego se daban las gracias, además. Si analizáramos esa manida queja, habría que hacerse unas cuantas preguntas. ¿Qué no es justo? Esa es la primera de todas. ¿Por qué no es justo? ¿Para quién no es justo? Y sobre todo, y la más importante, ¿qué es lo justo? Nuestro sentido de justicia es absolutamente maniqueo. Entre dos personas que litigan, siempre habrá una que suelte lo de no es justo. Digo más, hay tantos sentidos de lo justo como seres humanos en el mundo con capacidad de opinar. En un mundo, por cierto, donde nada es estrictamente justo, o parece justo. Un jodido y puñetero mundo en el que todo anda manga por hombro y en el que todos queremos llevar razón. Lo que entendemos por justo va en función de nuestra posición al respecto y miramos más nuestros intereses individuales que los ajenos o los colectivos. Pero la realidad es que no podemos, no debemos quejarnos de lo que tenemos, porque en verdad lo que hacemos es quejarnos por lo que no tenemos. Igual puede ser al revés, en función de lo que fuere eso que poseemos o carecemos. De hecho, aunque no lo crean o no quieran creerlo, a nosotros se nos puso aquí para hacer justo lo que no lo es. Y otro hecho constatado es que supone una responsabilidad que no cumplimos en absoluto. Somos nosotros los que hemos enseñado el uso de esas letras a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque los hemos educado en el dudoso merecimiento más que en el certero deber. Y no hablemos ya de responsabilidad. Pero claro que el mundo no es justo. ¿Quién ha dicho que lo sea?
Y sobre todo, ¿quién lo ha hecho así? Las exigencias de cada cual son justas, o así nos lo parecen, pero las consecuencias de esas exigencias propias en los demás puede que a ellos no les parezca tan justas. Eso no lo pensamos, o lo pensamos poco, o nada. Si existe un principio de justicia universal, es que todos seamos iguales teniendo todos lo mismo. Y ese principio existe, aunque todos y cada uno de nosotros funcionemos a la contra de tal principio. De ahí que este mundo no nos parezca justo, ni lo será tampoco mientras no cambiemos radicalmente nuestra escala de valores y empecemos a pensar y obrar contrariamente a cómo lo estamos haciendo. El gran problema, quizá que el principal y único problema, sea precisamente el concepto de propiedad. Nos hemos convencido nosotros solos, de que el mundo es nuestro, cuando no lo es. Tan solo es un préstamo para que nos ayude en nuestra evolución. El aparcelamiento solo lleva el apropiamiento, a ser y tener más que el vecino. Y eso pronto lo convertimos a ese vecino en siervo o enemigo para justificar nuestro no es justo y someterlo a nosotros. Y eso funciona a través de todo el que puede y de toda sociedad y comunidad que formamos. Desde la tribu a la comunidad de vecinos, pasando por el municipio, la región, el país o la comunidad de naciones. No existen alianzas para compartir, sino para repartirse el botín. Hoy en día hay varios monstruos sueltos, como tras ellos están las multinacionales y oligarquías financieras de las que se alimentan, que han decidido que lo justo es que el mundo sea suyo. No importamos usted ni yo, lo nuestro, o lo que pensamos como nuestro, también es suyo. Y nuestro trabajo y lo que comemos, que aunque lo producimos nosotros, también es suyo porque nos lo venden ellos, nos los encarecen para que se los compremos con su único y particular beneficio, no el nuestro. Y así todo y todos, incluidos nosotros, somos propiedad de ellos. Y esto está tan meridianamente claro que parece mentira que nadie lo vea. O a lo peor es que no queremos darnos cuenta por preservar nuestra ración de pienso. Y eso sí que no es justo. Sin embargo, es lo que es, o es lo que hay. Y lo es porque todas las leyes universales sí que son justas y se obligan a mantener la ley de causa y efecto. Nosotros mismos, usted, yo, aquel señor de la otra acera, todos estamos empezando a sufrir los efectos de unas causas que nosotros mismos hemos generado, yo diría degenerado, desde que empezó a rular este juego en el tablero. Luego sí que es justo. Todo lo que pasa es justo lo que nos hemos buscado. No existe un solo acto o pensamiento humano sin consecuencias. Cuando los actos pasan de lo individual a lo colectivo, esto es, cuando las personas se gentifican, las consecuencias, sean buenas o malas, se multiplican y se colectivizan. Y naturalmente que es justo que así sea.
No puede ser de otra manera. No existe otra forma de aprender lo que no queremos entender. Las propias leyes de las ciencias, la física, la termodinámica, la cuántica, se mueven en la misma dirección. Y lo que es más sorprendente, parecen obedecer a la voluntad, incluidas las motivadas por las falsas creencias del hombre. Pero ese hombre lo tiene muy claro, o sea, muy turbio y oscuro, que es lo claro para nosotros. Y es echar la culpa a Dios. Dios quiere, Dios lo quiere. Es la voluntad de Dios. Luego los directores de las religiones y las corporaciones las desviarán directamente a la acción del diablo. ¿Cómo Dios permite esto? No es justo. Pues precisamente sí es justo, porque lo permite, vaya una leche. Porque Dios, el cosmos o como quiera llamarlo cada cual, ha determinado para que el factor humano evolucione mediante el fruto de sus propias experiencias, que seamos nosotros lo que recojamos aquello que sembramos. Y es así, así de simple y de sencillo. Tan sencillo y simple es que nos deslumbra y cerramos los ojos para no tener que verlo. Y es justo lo que está pasando, porque precisamente es tremendamente justo. Un niño que muera de hambre, de enfermedad o abandono, o tiroteado o destrozado por una bomba, es un niño al que matamos todos. Y eso tiene unas consecuencias terribles. Toda la humanidad lo mata y toda la humanidad lo paga. Por supuesto, yo también en la parte que me toca. ¿Que eso no es justo, dice usted? Por favor, defíname usted justicia y luego seguimos hablando, si es que quiere. Pues aquí está el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo. No es justo. Y ahora, Miguel, los comentarios. Vamos a ver. A ver qué opinan. Comentarios. A ver qué opinan esta semana. Bien. Hay temas que dan miedo. Bueno, pues el primer comentario es de María. Yo lo usaba mucho y mi madre me contaba que si ella lo soltaba en su familia de la torta que le pegaban, se le caían los dientes. Lo que yo he dicho. Sí. Hoy he comprendido que hoy abusamos de lo que entonces se carecía. Ninguno de los dos extremos es justo. Ninguno de los dos extremos es bueno. Lo que pasa es que hemos invertido a esos extremos. Y entonces hablamos de injusticia sin asumir responsabilidades. O sea, antes de pedir, entre comillas, justicia, antes de exigir, tenemos que asumir. Y nosotros eso lo hemos hecho justo al revés. Exigimos cuando no asumimos responsabilidades. ¿Qué derecho tenemos a exigir si esas responsabilidades no las asumimos antes? Y nos están deseducando para eso, precisamente. Siguiente comentario es de Mondovilio. Llevas mucha razón. Tanto hemos abusado de lo justo que lo hemos convertido en algo sin valor alguno. La justicia solo nos vale si falla a nuestro favor. Y si no, en una injusticia, hemos perdido el valor del concepto de las cosas. Naturalmente, o sea, una justicia impartida y repartida por el ser humano, que no es en modo alguno perfecto, pues tampoco puede ser perfecta. Lo que pasa es que no podemos ni debemos reconsiderarnos como víctimas de esa justicia. Oiga usted, es la justicia que usted ha hecho para cuando le venga bien y se falle a su favor. Pero es que eso no puede ser siempre. En alguna vez esa justicia, por supuesto que no perfecta, fallará a favor del vecino. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que no es justo? Bueno, pues nosotros funcionamos así.
Siguiente comentario, este es de Monse. Mondo me dice que está hasta las narices de oír y leer por todas partes esas tres palabras. Y yo me crié en una familia donde creía que nada era justo, pero en la que me lo tenía que tragar por una mal considerada autoridad paterna. Sí, bueno, es que entonces la autoridad paterna, pues era, vamos a ver, era la cabeza visible de la familia, ¿eh? Y bien o mal, equivocado o acertado, lo que él dijera era lo que se aplicaba. Pero es que de eso también se aprende. O sea, el ser humano experimenta con lo bueno y con lo malo, experimenta con lo positivo y con lo negativo. Lo importante es aprender de esa experiencia. Pero visto lo visto y llevamos muchos miles de años, hemos aprendido muy poco. ¿Y por qué? Pues porque seguimos diciendo esto no es justo. Sí, está claro. Comentario de Luis. Hay un antiguo dicho, todo es según del color del cristal con que se mire. Y eso es una verdad como una catedral. Lo que es justo para ti, bien puede ser injusto para mí, o al revés. Lo que hemos perdido es ese sentido del valor de las cosas. Por supuesto, hay una cuestión que es básica. Para que uno gane, otro pierde. El conjunto de las cosas, la relatividad de las cosas, lo que estamos tratando. Lo que pasa es que lo estamos basando en una justicia de pertenencia. O sea, el mundo pertenece a alguien. ¿Y por qué tiene que pertenecer a alguien el mundo? ¿Por qué no puede ser un simple campo de prueba en el que y con el que trabajar, pero donde todos seamos iguales? ¿Por qué yo tengo que ser siervo de unos? ¿Y por qué unos tienen que ser amos de otros? Ahí en ese campo es donde estamos perdiendo la guerra, precisamente. Comentario de Manuel. Acuérdate de aquella bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El concepto de la justicia de aquella época no era lo mismo que el de ahora, y Jesús lo utilizó como un látigo. Parece como que los maleantes fueran santos. Exactamente. Bueno, el concepto de justicia en aquella época pues era muy simple, tremendamente simple. Yo soy el que mando, yo hago las leyes, y por supuesto no las voy a hacer en contra de mi conveniencia. Está claro. Era muy burdo. Han pasado 2000 y pico de años y el concepto de la justicia es más refinado, más civilizado, pero en el fondo es el mismo. ¿Quién hace las leyes? Los que mandan. Quemar y asesinar judíos en la época nazi eran leyes. Ya está. El que obraba así, obraba según la ley. Pero es que hoy, pues, estamos en trance de hacer otras barbaridades distintas, pero muy parecidas. Y eso tampoco es justo. Lo que pasa es que el ser humano sigue pensando, mientras no me toque a mí, los demás querrán. Y claro, precisamente estamos haciendo lo contrario a lo que debería ser justo. Siguiente comentario de Mercé. Aquella tía maestra, así la voy a llamar a partir de ahora, me decía que nada es justo ni es injusto y que los hombres solemos impartir justicia de una manera muy deficiente. Figúrate en aquella posguerra y que no todo es como nos lo hacen parecer. Impartimos justicia de una forma muy deficiente, eso es cierto, pero muy exigente. Y lo cual es un contrasentido. No podemos exigir justicia cuando la justicia que impartimos a través nuestra no es perfecta. Siempre se basa a costa de algo o de alguien. Que por supuesto más vale poco que nada. Muy bien, perfectamente.
Pero antes de poder exigir, antes de poder decir esto no es justo, habría que analizar el sentido de justicia y para que tú ganes, ¿quién tiene que perder? ¿Mm? Vamos a conocer ahora el comentario de Josefa. Yo coincido contigo cuando dices que todo lo que sale del hombre no es perfecto, sino más bien defectuoso, y que la justicia es una herramienta humana, no divina, y hemos de manejarnos con ella. Es una herramienta, aunque imperfecta. Totalmente y absolutamente imperfecta. Bueno, hablas de leyes divinas. El reflejo de una ley divina está en la naturaleza. La naturaleza actúa como un eco de la ley divina. Llámale creación o llámale lo que sea o como sea. ¿Qué hacemos? Las estudiamos. Para eso está la física, para eso está la termodinámica, para eso está la cuántica. Las estudiamos. Pero con las mismas las desechamos. Decimos esto no. La ley de causa y efecto, sí, esto funciona, pero vamos, matemáticamente, pero mejor no aplicarla a las leyes humanas. Oiga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no nos conviene al que elegirla. Ya estamos fallando. Y en eso nos parecemos a la época de Jesús, donde el romano legislaba por sí mismo y los demás todo el mundo boca abajo. En esas estamos. Comentario de Joaquín. Tú lo dices en tu artículo. El principio de justicia universal es que todos seamos iguales teniendo todos lo mismo, correcto. Pero eso es una utopía. Yo lo corregiría añadiéndolo las mismas oportunidades. Así está mejor, ¿no? Así está mejor. Así es más perfecto. O sea, se dice, hombre, todos no podemos ser lo mismo porque ni podemos tener lo mismo, ni podemos porque no todos somos iguales. Y eso es cierto, eso es innegable. Hay más tontos y más listos, más feos y más guapos. O sea, vamos a ver, eso es innegable. Y hay gente que tiene más facilidad para lograr las cosas que otros que son más torpes. Pero las oportunidades deben de ser las mismas para todo el mundo. Y eso no es así. Mientras un niño de Gaza no tenga las mismas oportunidades que un niño en España o en Francia o en Alemania o donde usted quiera, el principio de justicia es injusto, valga la redundancia. Y ahora vamos a conocer el comentario de Juana. Tú mismo pones el acento en lo que yo creo que estriba el tal problema humano sobre la justicia. En el concepto de propiedad. El ser humano se cree propietario de todo lo que está a su vista y cae en sus manos. Y que yo sepa, el mundo no es de nadie, sino de todos. E incluso si me aprietas, nos ha sido dado en préstamo. Totalmente, bueno, efectivamente. Bueno, eso es un principio de ecología pura y dura, Eso es ecologismo, O sea, lo que otros llaman la madre tierra es madre nuestra, pero nosotros no somos nada de ella. Estoy hablando, amos de ella, ni ella es nuestra propiedad. Ningún hijo, ninguna madre debe ser propiedad de sus hijos. Y nosotros actuamos así. O sea, nuestra madre es propiedad nuestra. Y cogemos, nos la repartimos, hacemos auténticas y verdaderas barbaridades y luego, lo que es peor, no reconocemos los resultados. Estamos ante una crisis global impresionante en el sentido climático, y todavía no reconocemos nuestra parte en esa merdad. Y seguimos funcionando igual o peor. Pues, y luego decimos,
ante los resultados obtenidos, ley de causa y efecto, decimos, todavía tenemos la poca vergüenza de decir, esto no es justo. Comentario de Andrés. Pones el dedo en la llaga cuando afirmas en qué manos estamos en la actualidad y qué monstruos se propugnan como dueños del mundo e imponen su justicia, no la justicia. El problema es que la humanidad se doblega ante ellos tras haberlos elegido. No podemos decir no es justo tras haber elaborado a la injusticia. Ni más ni menos, pero eso es lo peor de todo. Porque el ser humano está sujeto a evolución. Son periodos evolutivos, eras, pero está sujeto a evolución. Una civilización tras otra, que se dice que se va mejorando una a otra. ¿Vale? Admitámoslos así. Pero entonces resulta que hace 100 años, tampoco hace tanto, el mundo tuvo una de sus peores experiencias, la Segunda Guerra Mundial, dieron millones de seres humanos, precisamente porque un loco, con los votos de la ciudadanía, o sea, apoyándose en la democracia, loco llamado Hitler, luego la secuestró, desató una carnicería impresionante en el mundo entero. Bien, lo lógico es que la humanidad aprenda de eso. Yo me pregunto, ¿hemos aprendido de eso algo? No, señor, cero. Cero. Ahora mismo tenemos otro loco en otra parte del mundo que se llama Trump, que está haciendo exactamente lo mismo. Está llenando su país de campos de concentración donde los está llenando de gente. No son judíos, son emigrantes. Niños, jóvenes, viejos, mujeres, ancianos. Y de una policía paralela muy parecida a la SS de Hitler. Vamos a ver, ¿qué hemos aprendido? ¿De qué nos ha servido una Segunda Guerra Mundial si las nuevas generaciones siguen votando y poniendo en el poder a ese tipo de monstruos? Si alguien tiene respuesta a esto, por favor, que me lo diga, porque yo no lo sé. Vamos a conocer el comentario de Ana. Te recuerdo lo que tú mismo repites mucho en todos tus escritos. Una ley justa y natural es la ley de causa y efecto. Ahí se explica cómo actúa la justicia universal. Lo que pasa es que de eso aprendemos bien poco. No, eso está clarísimo. O sea, toda causa, al final, más tarde o más temprano, provoca un efecto. Y eso sí que es tremendamente justo. Eso es inapelable. Oiga, esta pena, este castigo o lo que sea, o esta lección la he provocado yo, solo, única y exclusivamente yo. Y luego digo, esto no es justo. Pero, oiga usted, y eso es precisamente porque no se educa en valores. No se educa en valores, ni en ética, ni en filosofía, ni en ningún tipo de conocimiento. Solo se educa en que este tornillo se aprieta a la derecha y este tornillo se aprieta a la izquierda. Pero no en el ser humano como ser íntegro, que aprieta el tornillo. Ese es el gran problema. Y vamos a leer el último comentario, es de Pedro. Mira, se nos da muy bien echar la culpa al de al lado cuando algo sale mal. Por eso mismo nuestra justicia no puede ser perfecta. Sabemos el cómo, pero no queremos saber el por qué. Creo que tú ya me entiendes. Por supuesto. El ser humano no deriva de ninguna justicia. Eso no es cierto. Nuestra justicia deriva de nosotros. Es el ser humano el que produce la justicia, lo que es justo y lo que no es justo.
Y si el ser humano es lo que producimos y lo que somos y lo que estamos haciendo, la justicia no puede ser otra, ni puede ser mejor que nosotros somos. Por lo tanto, no existe la justicia perfecta. Por lo tanto, el decir no es justo es la tontería más grande que ha parido madre. Claro. Dicho así, lo ha resumido, ¿no? Bueno, pues no es justo el artículo que hoy nos ha leído Miguel, hemos conocido los comentarios y ya pues vamos a adelantar el de la próxima semana. El miércoles que viene en el Mirador nos leerás Libre Albedrío. Exactamente, es algo que de alguna forma y manera está relacionado con el que hemos desarrollado hoy. Eso de libre albedrío, ¿qué puñeta es? Hay mucha gente que lo oye, pero le suena así a cosa lejana, ¿no? ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, pues vamos a intentar acercarnos a lo que es el libre albedrío. Muy bien. Pues lo descubriremos la próxima semana. Muy si bien. Alguien no lo sabe, no sabe lo que significa, que no se pierda el programa. Exactamente. Bueno, Miguel, pues gracias por estar aquí en Radio Torre Gracias a Pacheco. vosotros por recibirme. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.